Hola de nuevo, espero que estén muy bien. En este video vamos a ver el trabajo práctico número 6 sobre procesamiento morfológico. Bueno, este es un tema muy importante dentro de lo que es procesamiento de imágenes, porque tiene muchísimas utilidades y nada, muchísimos programas eh, que tratan de detectar o en un montón de aplicaciones de procesamiento de imágenes. Esta es una parte central de lo que es el preprocesamiento. Todavía no hay detección, pero es muy importante. En algunos casos es clave y sin esto no se pudo haber desarrollado. Es muy importante. Bueno, haciendo un repaso de la clase, acá se muestra bastante claro al principio de la clase cuáles son las limitaciones del procesamiento lineal. Quiere decir, eh, siendo una convolución, que, por ejemplo, es una operación lineal, que, por ejemplo, si queremos encontrar los bordes de esto, encontramos ruido acá, básicamente, y es muy complicado, por ejemplo, una imagen como esta, en donde todo está lleno de ruido, que cualquier imagen típica tiene este ruido así cuando se le hace tanto zoom. eh, el problema que hay es que, aunque apliquemos un filtro que suavice y trate de eliminar el ruido y demás, tenemos una relación de compromiso. Si pasamos un filtro que borra el ruido de alta frecuencia, también va a eliminar un poco los bordes, y los bordes no van a ser tan detallados. Y básicamente con procesamiento morfológico eliminamos ese trade-off y podemos, a partir de esta imagen, sacar bordes definidos aunque tenga ruido. Entonces, bueno, ahí se muestra todo por qué es lo que pasa, si subimos mucho, bajamos mucho el umbral, nunca tenemos bordes definidos. Creo que hay un ejemplo acá, en donde, bueno, con procesamiento morfológico, esto no es totalmente ideal, esta imagen de acá, pero consideremos que tiene baja resolución y que probablemente se puede mejorar esto que está acá, solamente se aplicó una dilatación. Hay muchas operaciones morfológicas y las vamos a ver bastantes, pero tal vez debe ser un 10% de todo lo que hay, tal vez menos, porque hay muchísimo. Hay muchísimo que ni siquiera sirve para procesamiento de imágenes porque es todo un área de estudio muy grande, pero vamos a ver al menos las operaciones más básicas. Y las que sean importantes y que no veamos en el práctico, al menos las voy a mencionar para que las conozcan. Bueno, acá se explica la dilatación, la erosión, y después hay operaciones ya que son concatenaciones o sumas o cosas así, basadas en dilatación y erosión, que son básicamente son las más básicas. La apertura, por ejemplo, es una erosión y después una dilatación. El cierre es una dilatación y después una erosión. Bueno, un montón más. Y acá, por ejemplo, hay una aplicación en la que se muestra eh, esto, me parece que me sacaron de un practice list. Se llama Top Hat, también es bueno, es una operación, una combinación de lo que es todo acá, me parece que es cierre, y bueno, la imagen menos el cierre y demás. Y entonces se van poniendo cada vez operaciones más complejas para hacer diferentes tareas, por ejemplo, en este caso, para extraer lo que es la parte más brillante de la imagen eh, respecto a lo que tiene alrededor, que en este caso es la imagen del fondo del iris, me parece, o algo así, y lo que se quiere detectar son los nervios. O sea, acá se segmentan los nervios. Bueno, hay un montón de aplicaciones y acá menciona otras operaciones morfológicas. Esta es una muy importante, la vamos a ver solamente para saber que existe, porque es bastante difícil implementarla por nuestra cuenta. Y bueno, acá explica la actividad práctica, que es la que ahora voy a explicar, de las que hay que implementar. Vamos a implementar más que esta. Entonces, en el práctico, lo que vamos a hacer es... y bueno, me faltó mencionar que hay... Las operaciones morfológicas nacieron para imágenes binarias de este tipo, pero después se extendieron a lo que son directamente aplicarlos
sobre imágenes en escala de grises, como esto. Acá se está aplicando directamente sobre la imagen en escala de grises. Antes lo que se hacía era primero encontrar la imagen binaria, aplicar la operación morfológica, o incluso es lo que se hace muchas veces, pero bueno, también se puede se puede generalizar la operación morfológica para aplicarla a eh, imágenes en escala de grises. Incluso también la vamos a aplicar en imágenes en colores, en RGB, pero basándonos en el canal Y. O sea, en un solo canal que sería como lo mismo que hacer en escala de grises. Entonces, bueno, yendo a lo que es el práctico 6, acá voy a importar algunas cosas. La única diferencia acá es, respecto a los prácticos anteriores, voy a importar el detector de bordes de Cani, que en el práctico 5 tienen que escribirlo, probablemente cuando estén mirando el video ya lo hicieron. Y si no, está bueno que antes de hacer esto vean cómo funciona. No necesitan, pero está bueno. Y después las funciones de siempre. Y vamos a trabajar con tres tipos de imágenes. Una imagen de escala de grises, una imagen binaria y una imagen RGB. La imagen binaria, lo que estoy usando es la función esta de Cani, que está en el paquete CKImage, que tiene bastante de lo que es procesamiento de imágenes. Si buscan el filtro de Cani en Google, lo más probable es que primero le aparezca la librería OpenCV. Estaría buenísimo que la hagamos en esta materia, pero lamentablemente no me dio el tiempo. Tiene un montón de funciones OpenCV de procesamiento de imágenes. La mayoría de los ejemplos que están en Internet, eh, ejemplos interesantes de procesamiento de imágenes, están basados en OpenCV. Es una librería que hizo Intel en su momento para uso propio y después la hizo pública, como en el 1980 y pico me parece. Es re vieja, pero bueno, siempre la fueron avanzando. Primero era para C, después la hicieron para C++, ahora la hicieron para Python. Y está muy bueno, muy interesante. Pero bueno, acá el tema de ese es que probé instalarla así rapidito y no es tan fácil instalarla porque no me anduvo. Entonces no es solamente correr una línea de pip, hay que instalar algo más. Entonces bueno, usamos esta que también funciona muy bien. Entonces la imagen binaria es esta, son los bordes de esta imagen de acá, donde acá estoy usando Cani. Acá tengo esta comentada por si queremos encontrar, por ejemplo, los bordes de esta imagen de RGB. Para que sepan, nada más tengo un ejemplo de cómo funciona. Primero vamos a ver la imagen en escala de grises. Acá, bueno, se nota como bastante el contorno, pero yo acá le puse este sigma igual a 2. Si esto yo se lo corro así como está y le paso la imagen en escala de grises, el detector de bordes de Kernel no trabaja sobre imágenes en color, solamente en imágenes en escala de grises. Podemos pasarle, si tenemos una imagen en color y queremos detectar los bordes, podemos pasarle, por ejemplo, la luminancia. Entonces detecta en donde hay cambios bruscos de luminancia. Si le pasamos, voy a hacer un poco de zoom, si le pasamos la imagen así nomás, como está con los parámetros por defecto, acá todo el césped este tiene variaciones grandes de la luminancia, entonces los detecta como bordes. Cuando lean cómo funciona el filtro de Cani, lo primero que hace es aplicar un filtro gaussiano. Y el filtro gaussiano eso es para eliminar detecciones espurias, que en este caso es de césped. Para cambiar los parámetros de ese filtro, el ancho de banda más que nada, podemos configurarle el sigma. El sigma, cuanto más ancho, el filtro queda más grande, y en frecuencia eliminamos más altas frecuencias. Nos quedamos solamente con las bajas frecuencias. Entonces, si le ponemos, creo que por defecto debe tener como 0,5 o 1. Creo que 1, si tenemos uno en lo mismo, sí que debe ser 1 más o menos. Si ponemos 2, que es un poco más alto ya, ahí ya desaparece el césped. ¿Qué pasa? Hay cosas que por ahí están más redondeadas, como por ejemplo acá en la parte de abajo del brazo del tipo. Si ponemos 1, probablemente sea como más puntiagudo el borde, como realmente es medio puntiagudo. Si ponemos 2, es más redondeado, y queda todo un poco más redondeado. Pero bueno, se nota que es mucho mejor esa configuración, depende de lo que queremos hacer. Y si lo hacemos en RGB, yo acá tengo la imagen RGB, que es la del gato,
debe ser gata, porque se llama Chelsea, lo convierto a Y y Q, selecciono el primer canal. Entonces todo esto es el canal Y de la imagen. Se lo pasa el filtro de Cani y ya tengo un sigma ahí predefinido, porque también pasa lo mismo con el gato. Bueno, en este caso no hay muchos bordes que digamos, lo más marcado en el gato acá son los ojos, porque tiene como esos bordes negros, y después, bueno, tiene los bordes eso en el pelo, pero también no son muy definidos. Si hacemos zoom, hay pelitos de distintos colores ahí, entonces es como difícil. Incluso si no le ponemos el sigma este, le dejamos el 1, detecta bordes por todos lados, porque sí, hay muchos cambios de color ahí, de intensidad en general. Con 2, bueno, queda algo ahí, no tiene mucho sentido que, al menos para esta imagen, detectar los bordes. Tal vez para esta sí. Entonces por eso dejamos esta de acá y vamos a trabajar con esto. Entonces lo que tenemos que hacer, acá está toda la consigna, parece bastante larga, pero se la simplifiqué bastante, ya vamos a ver cómo. Lo primero que tenemos que hacer con las operaciones morfológicas, todas están basadas o necesitan, como en las convoluciones necesitábamos un kernel, acá necesitamos algo que es muy parecido, que se llama elemento estructurante. A veces se encuentra como elemento estructural o hay traducciones raras. Me parece que es elemento estructurante porque es structuring element. Por eso incluso acá lo dejé en inglés, para que no haya duda. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es implementar funciones que devuelvan los siguientes elementos estructurales. Los más simples que van a usar para casi todas las operaciones son o el box o un círculo, que es lo mismo que hicimos con los kernels, que los elementos estructurantes estos ahora, la diferencia que tienen con los kernels es que son binarios, y los valores son del tipo booleano, como dice acá, son verdadero o falso, y lo bueno es que, bueno, tienen la misma forma que los kernels que ya implementamos en el práctico anterior. La caja es un cuadrado, o sea, una matriz cuadrada de, casi siempre, acá pasa lo mismo, la cantidad de elementos es impar, cantidad de filas de columnas, 3×3, 5×5, 7×7, y en el caso del box tiene todos true, y en el caso del círculo tiene true, como que en las esquinitas no tiene, tiene false. El círculo, bueno, si es de 3×3 nos queda una crucecita nada más. Si es de 5×5 ya nos queda algo tirando un rombo. Si es de 7×7 ya empieza a tener forma de círculo. Bueno, y se pueden implementar, si ya hicieron un kernel box, el kernel tenía todos ceros y después 1 sobre la suma del kernel, en donde está la forma, o ya sea de la cajita o del círculo. Entonces, si hacemos así, esto mayor a 0, o sea, el kernel es mayor a 0, nos devuelve un arreglo del mismo tamaño que el kernel, con true o false, en donde se cumple esto y nos queda, bueno, ya la forma del elemento estructurante con el tipo de dato correcto. Se nos fue. Bueno, la primera tarea es hacer eso, el primer inciso. Estos dos. Después, incluso, bueno, acá tengo una línea al final. Acá, yo hice el elemento estructurante, el box, con una matriz de 3×3 de unos, que le puse de tipo booleano. Cuando es así, si es la matriz de unos, me los hace todos true. Entonces 3×3 de todos true es lo mismo que el elemento estructurante. Pero bueno, si ya teníamos para el box, es fácil, que sería como un sbox. Acá igual tienen que definir una función que le devuelva esto. Ustedes le dicen el tamaño que quieren y te lo devuelve. Esto es para el ejemplo nada más. Y bueno, para el círculo es más complicado, y si ya lo tienen implementado para los kernels es más fácil hacerlo como está acá en la consigna. Después, utilizando las funciones de ejemplo, ahí se las muestro, implementar las siguientes operaciones morfológicas, tanto para escala de grises como para RGB. Acá me faltó también para imágenes binarias, pero ahí es como lo cuido porque
es para lo primero que se implementaron las operaciones morfológicas. Para RGB, realizar la operación en base a los valores del canalito. Ahora, lo fácil de esto es que ya tienen implementado algo que antes se pedía, que es hacer todo, ir recorriendo píxel por píxel, hacer la operación en el entorno y fijarse qué pasa en los bordes, hacer un padding, replicar la imagen. Bueno, todo eso ya está implementado porque no queda mucho tiempo de cuatrimestre para no hacérselas muy largas. La idea es que aprendan a usar más que nada esto, no a implementar, porque en la práctica lo van a terminar usando y si lo tienen que implementar, ya tienen el código acá, lo revisan y si no, se van a dar cuenta ya con toda la práctica que tienen cómo implementar. Entonces, bueno, hay operaciones básicas, la primera, dilatación, erosión, filtro de mediana, a veces aparece como filtro, es raro que aparezca como una operación morfológica, pero si generalizamos lo que son las operaciones morfológicas, es una operación morfológica, ahora vamos a ver por qué. Y después, bueno, cada vez más complejas, y después incluso algunas aplicaciones que están interesantes. Entonces yo acá les apliqué, les escribí ya un par de funciones para solucionarles el tema. Primero hay una que se llama morphopt, que es para hacer una operación morfológica sobre una imagen que puede ser binaria o en escala de grises. Como vieron, por ejemplo, la dilatación lo que hace es, por cada píxel, le asigna a cada píxel el valor máximo de su entorno, ¿sí? Y el entorno está definido por elementos estructurales. Entonces, si es un box, el SE de 3×3, entonces en el entorno de 3×3, alrededor del píxel, centrado en el píxel S, asigna el valor máximo de esa vecindad. Para la erosión es el valor mínimo. Para el filtro de mediana es la mediana de esos valores. Entonces, lo que hace esto es implementar eso. Le aplica un padding a la imagen, define la imagen de salida, recorre la imagen. Esta es una forma, usando esto en el index, es una forma de juntar dos ciclos por en uno solo, iterando en filas y columnas. Está implementado ya en NumPy porque es muy típico que uno, para cada fila, para cada columna, entonces ellos ya implementaron la función. Y bueno, ya le aplica la función, a esto nosotros tenemos que pasar la imagen de entrada, el elemento estructurante, y la función que queremos aplicar. Si acá aplicamos el máximo, va a ser una dilatación. Si acá le pasamos el mínimo, va a ser una erosión, y así. Así que esto ya está implementado. Lo ideal sería que lo hubiesen implementado, pero iban a estar un montón de tiempo, iban a tener la mayoría de los problemas acá y no tiene sentido. Esto es mucho más lento que si ustedes buscan hacer una dilatación con, por ejemplo, la SK Image, me parece que está, en OpenCV seguro que está, para hacer operaciones morfológicas. El día que ustedes tengan que aplicarlo en un trabajo final o algo así, tienen que ir a esas librerías, porque esto es muy lento, esas librerías ya están totalmente optimizadas, pero acá ya tienen cómo funciona internamente. Y la otra cuestión es que las próximas dos funciones es para hacer operaciones morfológicas en imágenes de color. Y eso sí que no está implementado en ninguna librería hasta donde yo sé. No me puse a buscar mucho, pero hasta donde yo sé no está implementado. Entonces, la próxima función lo que hace es aplica a una imagen multicanal, no importa qué significa cada canal, si es RGB, YQ o una imagen que tenga satelital, porque por ejemplo las imágenes satelitales pueden llegar a tener canales que sean de bandas infrarrojas o otros canales, y pueden tener imágenes de 4 canales, de 6 canales. Entonces, ahí, o sea, para cualquier imagen multibanda, basada en el primer canal. O sea, por ejemplo, si es una imagen YQ, va a tomar el canal Y, y si estamos haciendo una dilatación, por ejemplo, va a decir, bueno, ¿cuál es el píxel en la vecindad definida por el elemento estructurante que tiene el valor máximo? Y es, por ejemplo, el de arriba a la izquierda. Bueno, a todos los canales
del píxel que está analizando, les va a asignar su correspondiente valor de arriba a la izquierda. Entonces, a dónde voy a buscar el máximo está definido por el primer canal, pero la operación la aplica sobre todos los canales. Y la única diferencia es que para implementar eso, en vez de usar en la función directamente, lo que se necesita es utilizar una función que me da el argumento, o sea, la ubicación de dónde está eso. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de valores y buscamos el máximo, la función máximo nos devuelve el valor máximo, pero la función argmax, por ejemplo, de NumPy, nos devuelve la ubicación en el máximo. Acá, por cómo lo implementé, ya necesito que me dé la ubicación. No se me ocurrió cómo hacerlo para que me devolviéndome el valor. ¿Por qué es esto? Porque yo lo tengo que decir, tengo que ver en el primer canal a dónde está el máximo y decirle su ubicación a todos los otros. Si yo sé, por ejemplo, solamente que el valor máximo vale 5, bueno, sí, y en todos los otros canales, ¿a qué lado voy a mirar? Entonces tengo que saber a dónde está ese máximo. Y por eso necesito una función que me dé el argumento, o sea, el índice en realidad, en donde está ese máximo. Pero bueno, no se preocupen porque hay funciones ya implementadas que es argmax. Le pones el arg adelante y listo. Y después, en esta última función, lo que hace es llama a esta morph multiband para específicamente las imágenes RGB. O sea, esa multiband es para cualquier imagen multiband. Bueno, esta es específicamente para RGB utilizando eso, llamando a eso. ¿Qué es lo que hace? Convierte la imagen RGB a Y y Q, porque en nuestro caso lo que queremos hacer es aplicar una imagen, una operación morfológica a una imagen de color, como dice acá, basado en el canal Y. Entonces, primero calculamos el canal Y, es convertir la imagen, seleccionar el primer canal, y bueno, y acá le tenemos que agregar esta imagen de acá, o sea, tenemos que agregarle este último, esto de acá va a ser una imagen de tantas filas por tantas columnas nada más, y lo que queremos es también que tenga canales para después poder concatenarla a la imagen original, en esta línea de acá. ¿Qué vamos a hacer? A la imagen que tiene 3 canales, filas y columnas, le vamos a pegar adelante el canal Y, entonces va a ser Y RGB, hacemos toda la operación morfológica multibanda basado en el primer canal, que va a ser y después le eliminamos el canal Y, porque ya no lo necesitamos, ya hicimos la operación morfológica. Entonces, lo concatenamos, llamamos a la función, y eliminamos el primer canal. Entonces tomamos del primer canal en adelante. El primer canal que eliminamos es el Y que ya no estamos usando. Eh, bueno, y acá ya les dije un ejemplo de cómo implementar una dilatación, y después, como ven, es recontra cortito, y después lo que tienen que hacer ustedes es lo mismo para la erosión, para el filtro de mediana, y después el resto son operaciones como por ejemplo la apertura, es primero una erosión y una dilatación. Entonces llaman directamente a la erosión y después llaman a la dilatación, que ya implementaron ustedes, y listo, se terminó. Les van a quedar funciones muy cortitas, o debería. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá lo que chequeamos es, imagen va a ser un arreglo de NumPy, y no, bueno, ya sabemos que es una dilatación y tenemos que especificar el elemento estructural. Ndim nos da la cantidad de dimensiones, o sea, si tiene 2 dimensiones, son filas y columnas, entonces es una imagen de escala de grises. En el caso que es una imagen de escala de grises, llamamos a imagen de escala de grises o binaria, perdón, y esto ya funciona para imágenes binarias o escala de grises. Y para que sea una dilatación, tenemos que pasarle cuál es la función que vamos a ver en la vecindad definida por el elemento estructural, que es máximo, para el caso de la dilatación. Y si no es de 2 dimensiones, suponemos que es RGB, y llamamos a morph color. Y en este caso le tenemos que pasar argmax,
porque acá lo que necesita es la función que devuelve el índice, en donde está lo que estamos buscando. Y es simplemente así. La función, el filtro de mediana y la erosión les van a quedar igual a esto, lo único que va a cambiar es esto de acá. En la erosión les va a quedar acá el mínimo y acá la función argmin. Y en el filtro de mediana hay un detalle. Está implementada la mediana, se llama median, pero no está implementado lo que me devuelve el argumento de la mediana, o sea, el arg, en dónde está la ubicación de la mediana. Eso lo van a tener que implementar ustedes. Pero no es complicado, porque la mediana lo que me da es dónde está. Si yo ordeno todos los valores de un arreglo, me van a quedar de menor a mayor, y me va a quedar como si fuese una escalerita. Yo lo que necesito es el valor del medio, el valor en el que, partiendo de ese valor, hay la mitad de los valores están por abajo y la mitad de los valores están por encima. Entonces, una forma de hacerlo que puede quedar en una sola línea es ordenando el arreglo. Hay una función que se llama sort de NumPy, y usando, perdón, argsort, porque les da el argumento de cómo está ordenado y tomo el valor del medio. Búsquenlo de última, van a tener que pensarlo un poquito, pero bueno, es algo de lo que hay que implementar. Como ya tienen toda esta ayuda, van a tener que buscar eso. Y después, bueno, vamos a ver el ejemplo de cómo funciona esto. Defino el elemento estructurante del box. Voy a poner SE nada más, porque si no tengo que modificar todo lo otro. Y esto es lo que tenemos en cada una de las imágenes. Es un poco lento por cómo está implementado, pero tengan paciencia. Después cuando ustedes lo hagan en un proyecto o en lo que tengan que hacerlo, deberían usar una función de librería que sea más rápida. Entonces, en la imagen binaria, la dilatación es simple, le agrega como que hace más gruesas todas las líneas. Le agrega píxeles alrededor de cada píxel. Si el elemento estructurante es un cuadrado, cada píxel se transforma en un cuadradito de 3×3, de los mismos. Y eso hace para toda la imagen. Entonces, todos los bordes nos quedan más gruesos, de 3×3. En una imagen en escala de grises, lo que hace es, toma el máximo de la vecindad. Entonces, si hay un punto, si yo estoy parado sobre un píxel y en mi vecindad hay un punto que es más brillante que yo, le asigno ese valor. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caño del trípode, seguramente hay puntos en los que está reflejando mucho el sol comparado con sus vecinos, y termina quedando en la imagen resultante todo el caño mucho más brillante, porque todos los vecinos están tomando el valor del que está ahí máximo, de donde está dando el brillo del sol. Entonces, como en general, toda la imagen queda un poco más brillante. Por ahí la diferencia no es mucha porque el elemento estructurante es muy chiquito. Pero si ponemos uno más grande, como el 7×7, ahí es mucho más evidente. Acá todo el caño está casi del mismo color, todo blanco. Las imágenes acá son todos los bordes son muy gruesos, y acá el gato lo que pasa es lo mismo. Todas las partes negras, por ejemplo, que era un color muy oscuro, tomó valores de su densidad de 7×7, y que eran más claros, y por eso casi que el negro de los ojos desapareció. Y por ejemplo los bigotes, que son más claros que su entorno, pasó lo mismo, como que todo lo brillante se tiende a dilatar, entonces la imagen termina quedando como más clarita. Y también, como el elemento estructurante era muy grande, se pierde detalle, porque donde hay un píxel muy brillante, toda su vecindad va a valer lo mismo que ese. Entonces todo el detalle que había ahí se pierde, quedó eh, como un cuadrado que vale todo ese mismo. Incluso acá se ve muy clarito en el ojo del gato. Por ahí hay un píxel muy brillante comparado con sus vecinos, y acá apareció como un cuadrado directamente. Si nosotros cambiamos la forma del elemento estructurante y ponemos un círculo, acá se va a ver como un círculo. Eso.
Entonces, lo último que quería mencionar era, falta todavía todo esto. Entonces, las otras operaciones que tenemos que hacer es, esto ya vimos cómo implementar. Ahora lo que tenemos que hacer es un borde externo, borde interno y gradiente. Esto es suma y resta entre dilatación y dirección o la imagen común. Borde externo es básicamente dilatación menos la imagen. Borde interno es la imagen menos la erosión. Y gradiente es la dilatación menos la erosión. En ese caso, ya en estas operaciones de acá y para abajo también, no tenemos que chequear si tiene dos dimensiones o no. Eso se encarga la dilatación, la erosión, nada más. O el filtro de mediana, pero el filtro de mediana ya no lo vamos a usar más, solamente erosión y dilatación. Entonces, como se chequea recién ahí, después si yo quiero hacer, por ejemplo, el borde de gradiente, yo hago dilatación de la imagen, no me calienta si es RGB o escala de grises o binaria. Yo hago la dilatación de la imagen menos la erosión de la imagen, y con su elemento estructurante. Y después, cuando vaya dentro de la función dilatación, recién ahí va a tener que chequear si es de la escala de grises o sea, si tiene un canal o si tiene muchos canales. Entonces ya a partir de acá las funciones pueden quedar de una sola línea. Dilatación de imagen de elemento estructurante menos erosión, así. Lo mismo acá. Estas operaciones son de concatenación. Apertura es erosión menos dilatación, perdón, la erosión concatenada, o sea, seguida por una dilatación. El cierre es una dilatación seguida por una erosión. Top hat es, creo que es la imagen menos el cierre. Vamos a ver acá. Sí, vamos a ver. Esta operación, sí, acá no definió. Sí, porque usa el menos y el más, ahí me parece que es menos la apertura, estoy bastante seguro, porque la apertura lo que hace es borra los detalles finos. Acá tenemos la apertura, entonces, si tenemos algo finito, por ejemplo esto de acá, esta parte de acá es finita y estas partes de acá son finitas. Lo que hace la apertura es primero una erosión y después una dilatación. Entonces, cuando yo erosiono, esto de acá se corta, porque era algo finito y la erosión más hace referencia a la palabra. Yo erosiono todo un poquito, pero las cosas que ya eran finitas terminan desapareciendo. Entonces me queda esto que queda acá arriba. Los detalles finos se perdieron y todo quedó como más finito. Pero si yo lo dilato de nuevo, es como estoy haciendo casi la operación inversa, solamente que como estas cosas desaparecieron, yo lo que termino dilatando son los bordes que estaban acá. Entonces, estas dos áreas de acá quedaron desconectadas. Quedaron más o menos del mismo ancho, si yo usé el mismo elemento estructurante para hacer la erosión y la dilatación, quedan más o menos del mismo ancho todo, pero los bordes finitos se perdieron directamente, porque ya se los comieron en la erosión. Entonces, si yo en una imagen de acá, por ejemplo en el iris este, yo hago una apertura, todos los bordecitos finitos, también que esto es una escala de grises, que funciona, es la misma lógica, todos los bordecitos finitos que hayan desaparecen, quedan como el entorno. En el otro caso el entorno era todo blanco, entonces en este caso, bueno, cuando desaparecían quedaba todo blanco, en este caso queda como su entorno, queda todo gris, así, sin mucho, un ruido gris. Y desaparece. Entonces, cuando yo hago una apertura, me queda esto que está acá en el medio, o algo parecido a esto acá, sin detalle, sin ese... Esto es una apertura bastante grande, porque, o sea, con un elemento estructurante bastante grande, porque estos nervios de acá centrales, por ejemplo, son bastante gruesos, entonces para que desaparezcan por completo hay que usar un elemento estructurante bastante grande. Y como pueden ver, hay muchos circulitos por acá, entonces seguramente el elemento estructurante era un circulito.
Entonces, el top hat lo que hace, acá decía, imagen menos apertura, tendría que leer un poco más. Resta a la imagen esta menos el fondo, sería, la apertura me da como el fondo. Entonces, la diferencia entre estas dos, hay diferencia en lo que es gris, pero la principal diferencia son los nervios. Entonces, si yo hago esa diferencia, me van a quedar casi todos los nervios acá. Entonces, si yo después la binarizo, le aplico un umbral, eh, obtengo como la imagen segmentada solamente de los nervios. Sirve para, entonces, el top hat, en resumen, hago toda esta aplicación porque en las aplicaciones del final, eso es importante, van a tener que hacer esto mismo. Entonces, el top hat me quedo con los elementos más brillantes que son tonos. Pues no está explicado acá, pero el bottom hat, que es la otra que hay que implementar, top hat y bottom hat, es lo contrario. Es eh, la imagen menos su cierre. ¿Y para qué nos puede servir eso? Nos sirve para, imagínense que tenemos esta imagen de acá, por ejemplo, ya el resultado. Supongamos que esto es lo que nosotros sacamos, una imagen que es toda blanca y los nervios están negros. Si nosotros hacemos un cierre, acá está, el cierre lo primero que hace es, bueno, acá no, sí, bueno, queda claro acá en el agujerito este. Primero hace una dilatación y después una erosión. Entonces, si yo hago una dilatación y hay un agujerito, el agujerito se tapa por completo. Y después si hago una erosión, como que yo no puedo de ese agujerito empezar a hacer la erosión desde ahí, porque yo en la imagen no veo ningún agujerito. Yo empiezo a hacer la erosión desde los bordes, desde los bordes empiezo a comer para adentro. ¿Qué es lo que pasó acá? Yo hice la dilatación y esta ranura acá, este hueco, se me cerró. Pero después cuando yo hago la dilatación por todos los bordes y obtengo una imagen muy similar a la que tenía acá, originalmente, pero con el agujerito ese tapado. Esto es más claro todavía cuando hay un agujerito en el medio, porque se termina cerrando. Por eso es cierre, se cierra la agujerito. Y apertura es porque donde hay cosas conectadas, las abre. Entonces, si nosotros queremos detectar cosas que son más oscuras que su entorno y son finitas, podemos usar el bottom hat. ¿Qué hace? Primero hace el cierre, entonces desaparece todo lo que es oscuro y finito, en este caso serían todos los nervios, y hace la imagen menos, ahora no estoy seguro si es la imagen menos el cierre, o si el cierre menos la imagen. Pero me parece que es el cierre menos la imagen. Y la cuestión es que lo que hace es, el resultado es, me quedo con todos los detalles que son más oscuros que son todos. Que también la vamos a usar y parece que no, pero tiene aplicaciones muy útiles. Bueno, en este caso ya vimos la aplicación que tiene esto. Hay otras aplicaciones que las vemos todos los días, y las aplicaciones que dicen, ¿cómo hace eso la aplicación? Bueno, es morfología. Eh, ya para no seguir spoileándolos, vamos a ver esto y después terminamos de ver el resto de las funciones. Las aplicaciones esas que vamos a usar con bottom hat y top hat principalmente son extracción de texto, sacar texto de una imagen, eliminación de texto donde hay algo escrito en una imagen y nosotros queremos que esté más, y bueno, la segmentación del iris del ojo que ya estaba, no sabía yo, recién lo estoy viendo porque yo estaba viendo la diapositiva vieja, ya está hecho acá, pero bueno, igual lo van a tener que aplicar con el top hat que ustedes implementen. Lo que van a tener que obtener son, bueno, primero en el iris van a tener que obtener algo como esto, no como en la clase, como esto. Una imagen binaria que sea todos ceros o todos false, en donde no hay nervios, y todos true o todos unos, en donde sí hay nervios. Para eso es aplicar, como se ve en la clase, top hat, y después un umbral. Ponemos por ejemplo, primero calculamos el top hat y después decimos, bueno, donde el top hat es mayor a, no sé, vayan probando,
las imágenes van entre 0 y 1, prueben valores entre 0 y 1, 0,2, 0,5, 0,8, van cambiando el umbral hasta que obtienen un resultado parecido a este. Lo que van a ver es que si ponen un umbral muy bajo, van a empezar a obtener un montón de ruido, y si ponen un umbral muy alto, van a empezar a perder todos los nervios finitos. Los que no son tan distinguibles como este de acá, no es mucho más brillante que su entorno, entonces capaz que lo empezamos a perder. Eh, Ahora, ¿cuál es el valor óptimo? Y depende de la aplicación, depende de lo que estamos haciendo. Esto es más o menos, busquen cómo hacerlo. Se puede mejorar con más procesamiento. eh, por ahí en un futuro práctico hubiese estado bueno, pero este va a ser el último práctico. Así que hasta este resultado nos vamos a conformar. Tienen que obtener algo parecido a esto. Si es mejor, mejor. Si es peor, no importa, pero tiene que ser decente. Después la extracción de texto va a ser esta. Yo les voy a pasar esta imagen de acá, en donde hay detalles que son más oscuros que el fondo, y lo que ustedes tienen que extraer es esto, este texto que está acá. Fíjense que esto no hubiese sido posible hacerlo con un simple umbral. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá hay esta parte de acá o estas partes son muy oscuras, y si bien, no sé, esta línea de acá del 4 es más oscura que todas probablemente, pero esta rayita acá del 7 tal vez no se nota por algún efecto visual nada más, pero es más claro que esto que está acá. Entonces, si nosotros solamente aplicamos un umbral, tendríamos parte de las letras nada más y encima un montón de manchones. Entonces, sí o sí hay que aplicar algo como el procesamiento morfológico. Y bueno, ya lo he dicho en la clase hace un ratito, usando bottom hat, uno obtiene los detalles que son más oscuros que el su entorno. Entonces, con una sola operación morfológica, ya puedo extraer el texto. De nuevo, esta tiene que ser binaria y hay que aplicar un umbral para obtener la imagen binaria. Y la última, que para mí es la más interesante, es eh, supresión de texto o eliminación de texto. En donde tenemos una imagen que tiene este texto acá, y lo que tenemos que hacer es eh, hacer que no se note, borrar ese texto, pero sin... O sea, si nosotros directamente detectamos todos los píxeles que son totalmente blancos y los borramos, no sé, le ponemos un 0, la diferencia va a seguir estando, como van a ser todos píxeles que van a ser negros, pero todo el fondo alrededor no es negro. Lo que queremos es que sea algo muy parecido a su entorno, que haga que no se distinga que antes había texto. Si vamos a la imagen resultante, acá se nota como que hubo texto, acá se notan esos dos ceros, pero hay que hacer zoom y la diferencia es poca. Eh, Entonces, si la vemos así de lejos y rápido, no vemos texto, vemos toda la imagen. Y eso sirve para muchas cosas. Y en este caso, bueno, este ya es como es un poquito más complejo. Los otros dos, con un top hat y un bottom hat con un umbral, ya están. En este caso, nosotros podríamos detectar, estos son detalles que son más brillantes que su entorno, porque la letra es blanca. Para eso usamos el top hat. Pero con eso lo detectamos. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazarlo por cosas que sean parecidas a su entorno. Entonces ahí voy a dejarlos que vean, o sea, no les doy más pistas, pero en esta, al menos una operación más hay que hacer para obtener los valores del entorno. Esas son las últimas aplicaciones que tienen que hacer. Y pues bueno, nos habían quedado acá otras que son, bueno, estas son como operaciones ya más, como agregando más operaciones con la misma lógica. Si juntamos una dilatación y una erosión hace algo, una erosión y una dilatación. Y bueno, ahora, ¿qué pasa si juntamos una apertura y un cierre, que de por sí ya eran una dilatación y una erosión? Entonces es como que son de más alto nivel, ¿está? Eh, se usan para eliminar ruido, más que nada, porque si yo hago una apertura, por ejemplo, elimino las cosas que son chiquitas. Entonces, en una imagen como esta,
de acá, si los nervios fuesen, el tema es que hay nervios finitos, pero si los nervios fuesen todos un poco más gruesos, y yo tengo todos puntitos por todos lados, si yo hago una apertura con un elemento estructurante que sea chiquito, el 3x3 por ejemplo, capaz que no me alcanza a eliminar todos los nervios, porque yo hago una erosión que no me lo eliminó por completo, me lo dejó más finito, pero no me lo eliminó por completo. Yo hago una dilatación que me lo devuelve al tamaño original, pero a las cosas que son el ruido de un píxel, que es algo que se ve mucho en imágenes binarias, lo elimina, porque cuando yo hago la apertura, hago la erosión y se eliminó, y cuando yo hago dilatación no había nada, y entonces ya se eliminó. Entonces la apertura elimina ruido de un píxel. Y el cierre elimina ciertos efectos que puede dejar la apertura. Por ejemplo, si hay un nervio que era grueso y una parte era finito, cuando yo hago apertura, me lo eliminó, me lo cortó ese nervio. Y sacó todo el ruido, pero me cortó ese nervio que quedó discontinuo. Cuando yo hago un cierre, me lo cierra ese nervio de nuevo, casi como estaba originalmente. Entonces es como para eliminar el efecto adverso de la apertura. Entonces está la Open Close y Close Open. También tiene sus aplicaciones para seguir haciendo, describiendo, pero se usan. Y también implementarlas es tan fácil como llamar a la apertura del cierre que ya definí. Y después, bueno, acá hay aplicaciones que son muy parecidas a lo que es lo que hacemos con kernels, que es filtrar pasabajos, y para suavizar una imagen, o un filtro de realce, que le agregamos un poquito de pasado. En este vamos a hacer lo mismo, pero con morfología, y entonces son operaciones que son no lineales, eh, y los resultados pueden ser diferentes. Incluso el filtro de realce, yo no lo probé mucho, pero el filtro de realce funciona muy bien en morfología, comparado con el filtro que uno puede hacer con un kernel, con convolución. Entonces, en suavizado, si buscan acá, esto no hay consenso. Si uno busca en inglés cómo suavizar una imagen con morfología, hay algunos que te dicen que hagas, esta es la que más aparece, que hagas la dilatación de la imagen, la erosión de una imagen, o sea, la misma imagen, y hagas el promedio de esas dos. Pero hay algunos que te dicen, hagas solo una dilatación, hay otros que te dicen, hace una apertura, el promedio entre apertura y cierre, hay otros que te dicen, hace un cierre nomás, o no sé. Hay como muchas, no hay consenso, entonces es como decir, bueno, ¿cuál es el kernel que uso para suavizar una imagen? Y depende de lo que estés haciendo. Mi respuesta es probar el que más te guste. En este caso vamos a dejar algo medio como tuneable, programable, que va a ser, lo vamos a hacer así, como el promedio de las dos operaciones de un mismo nivel. Entonces, siendo el nivel 1, sería una dilatación y una erosión, el nivel 2 sería apertura y cierre, y el nivel 3 sería open close y close open. Entonces, hay que definir una función, o sea, definir función que a partir de imágenes de operaciones morfológicas bueno, la función va a tener que tener como parámetro de entrada la imagen, el elemento estructurante, y el nivel de cierre. O sea, si es nivel 1, va a ser un entero, o sea, si es nivel 1 es esta, nivel 2 es esta, y nivel 3 es esta. Y después realce de contraste, va a ser lo mismo que el otro, es una porción de pasaltos. ¿Cómo hacemos un pasalto con morfología? Bueno, ya tenemos un suavizado. El suavizado es como pasar un pasabajos. Entonces, el pasaltos vamos a hacerlo a partir del smoothing. O sea, la función está acá de suavizado. A veces smoothing, pero acá lo puse en español. Pero es a partir del suavizado. Entonces, si tenemos una imagen suavizada, la diferencia entre la imagen y la imagen suavizada es la alta frecuencia de la imagen. Porque tenemos una imagen con todas sus frecuencias, si la suavizamos nos quedamos solamente con las frecuencias bajas.
Entonces, la diferencia entre estas dos son las frecuencias altas. Entonces, de esa forma podemos hacer un pasado de imagen menos su imagen suavizada. Ahí tenemos las variaciones de alta frecuencia, entonces tenemos que agregarle de eso una porción a la imagen original. Entonces, los parámetros de entrada son los del smoothing utilizado, o sea, la imagen, el elemento estructurante y el nivel de smoothing, y después el factor que multiplica la parte de pasado. Va a tener 4 parámetros de entrada. Bien, todas estas funciones van a terminar siendo cortitas. Si bien son así, dilatación y erosión, esto va a tener solamente un if que chequee el nivel deseado. Según el nivel, va a llamar a estas dos funciones, a estas dos o a estas dos. Y después, el realce de contraste es calcular la parte de pasa alto, que es una sola línea, y eso sumárselo a la imagen al final. Entonces también quedan todas funciones en muy poquitas líneas. Bueno, acá puse una nota que puede ser conveniente clampear el realce de contraste a 0,1, ya que negar el pas alto la imagen puede salirse de rango. Esto es porque cuando yo tengo una imagen de entrada que va entre 0 y 1. Si yo le sumo algo, es probable que eso que yo le sumo, que si se acuerdan lo que es pasa altos, puede tener valores positivos o negativos. Entonces puede hacer que esa imagen se termine sumando y pasándose de 1, o que dé valores negativos. Entonces, como se puede salir de rango, el problema es que Matplotlib, ¿qué hace? Escala, capaz que me termina quedando una imagen entre menos 0,2 y 1,2, me aplica una escala automáticamente para que se me vaya con los valores máximos y mínimos, para que se me vaya al rango 0,1. Y eso hace que, si uno ve las imágenes, me dice, pero esta salió mucho más oscura. Es porque Matplotlib la escaló, y en realidad vos lo único que querías hacer era realzar el contraste. Entonces, para que Matplotlib no haga eso, hay que plantear la imagen antes de pasársela. Y nada más. Esas son todas las operaciones, los elementos estructurantes y las aplicaciones que tienen que hacer. Las aplicaciones estas, les voy a pasar las imágenes. Las que van a tener ustedes son, se les voy a pasar esta y esta. Esta es la que ustedes tienen que cargar con la librería de ImageIO y aplicarle el procesamiento que tienen que hacerle. Y cuando vean el resultado, yo les mando también esta imagen y tiene que quedarles algo parecido. Y lo mismo con estas dos imágenes y esta otra que está acá, que es la imagen original. Eso sería todo. Si tienen alguna consulta, escriben por Facebook, por WhatsApp, me escriben a mí por WhatsApp, por mail, por donde quieran. Nos vemos.